Buenos días mis queridos amigos. El día de hoy hablaremos un poquito acerca de las condicionales simples, dobles, condicionales también. Dentro de los más comunes podemos notar también el múltiple y la anidada. Comenzaremos con el más sencillo. Vamos a comenzar con nuestra condicional simple. Vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a asignar el nombre de condicional simple y la extensión CPP, que es para indicar que es un archivo de C++. También se puede únicamente con la C y en la actualidad pues se agrega las dos P's por generalidades y reconocimientos de las distintas librerías. Como bien sabemos, para poder iniciar los procesos es necesario que comencemos con importar las librerías que vamos a estar utilizando. Inicializaremos con incluir la librería más común de C++, que es el IOStream, que es el más común para indicar lo referente a entradas y salidas, o sea, cómo se va a manipular el texto de entradas y salidas para C++. Para poder trabajar también precisamente relativo a los espacios, importaremos también el using namespace estándar por generalidades para evitar estar escribiendo precisamente el std en cada una de las entradas o las salidas de C++. Para ello utilizamos nosotros precisamente ese tipo de librerías como tal. Ok, inicializaremos entonces con lo siguiente. Vamos a crear un programa para poder evaluar si es un número positivo como tal. Para ello, como recordamos, siempre en C++ iniciaremos con el int main como la cabecera principal. Abrimos llaves y tenemos la estructura general de nuestro programa. Vamos a crear una variable de tipo entero que indicaremos que es el int número. Vamos a recibir entrada desde el teclado, por lo tanto no le vamos a asignar un valor directamente. Y luego, aquí era donde yo les indicaba anteriormente, el namespace std me permite precisamente no estar escribiendo el std por defecto. De lo contrario, tendría que escribir std, dos puntos, el cout por defecto, pero para evitar eso incluimos directamente el using namespace std en la cabecera principal. Por lo tanto, cout y decimos ingrese un número. Recordemos que las tildes en nuestra región no son muy comunes, por lo tanto evitaremos hacer el uso de las tildes en esta sección. Este texto de cout, ingrese un número, me va a permitir imprimir en pantalla un texto del que debe de ser el usuario. Y luego le vamos a solicitar al usuario que con el cin permita precisamente recibir la información desde el teclado del usuario. La variable se llama número, por lo tanto le decimos que ingrese el usuario desde el teclado el valor que se le va a asignar a la variable número. Recuerden siempre colocar punto y coma cuando terminamos una estructura o una sintaxis de código para pasar a la siguiente instrucción. Y luego decimos si número es mayor a 0. Podríamos seguir acá precisamente la estructura de la función si a la par, pero en una buena práctica y una buena lógica, yo por lo regular hago lo siguiente: bajo en la siguiente línea y posteriormente abro los corchetes o las llaves como ustedes lo conozcan. Luego le decimos si la variable número es mayor a 0, entonces le decimos que nos devuelva un texto al cout. Le decimos el número es positivo. Luego
el end line o final de línea me va a permitir dar un salto de línea. Puede ser precisamente con esto o en su defecto, en muchas circunstancias yo utilizo el slash invertido y la letra N para indicar que va a haber un salto de línea como tal. Pero por el momento vamos a utilizar el end line para indicar que tenemos un salto de línea. Siempre recordemos, en toda instrucción de int main o int main siempre debe de haber precisamente un retorno. En C++ se acostumbra a colocar el return a 0 si no hubiese ningún problema en el código. Por lo tanto, podríamos revisar nuestro código basado a ese esquema. Por ejemplo, ya terminando nuestra estructura, ejecutamos nuestro código, revisamos cualquier problema que se nos pueda suscitar de sintaxis y acá me está solicitando precisamente en la terminal que ingrese precisamente un número, por ejemplo 17, y me indica que es positivo. ¿Qué sucede? Si yo quisiera volver a ejecutar nuevamente el programa y le ingreso por ejemplo -1, no me devuelve absolutamente nada porque el número es negativo, no es positivo, no es mayor a 0. Por lo tanto, en la condicional simple decimos que mientras sea verdadero se ejecuta la instrucción que se agregó en esta sección de acá. De lo contrario, no se ejecuta ninguna acción por el momento. Condicional simple. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión de tutorial.